Reflexionar en torno a la variable tecnología para el caso de las transformaciones en el mundo del trabajo es una prioridad que tendríamos que hacer esa reflexión en conjunto y, por supuesto, desde nuestras distintas perspectivas disciplinarias o de las carreras de las cuales están participando en este curso. Partamos entonces de una definición operativa que nos va a ayudar un poco para comprender esta implicación de la tecnología en el trabajo y en la vida cotidiana. Por supuesto, la tecnología ha permeado prácticamente todos los ámbitos del desempeño humano, ¿no? Entonces, partamos de esta definición, que es la más común, que es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Sin embargo, es importante mencionar que probablemente la tecnología como la conocemos el día de hoy, o lo más cercano que tenemos con ese contacto de tecnología, lo llevamos al plano de las computadoras, de los teléfonos, de las cámaras y una serie de artefactos que no necesariamente es eso la tecnología. O sea, no se circunscribe, no se limita nada más a esos artefactos, es mucho más allá de eso. Sin embargo, probablemente este impacto de la tecnología que tenemos el día de hoy se puede comparar con el impacto que tuvo la tecnología hace 7000 años antes de Cristo, con el desarrollo de las herramientas líticas y posteriormente con el desarrollo de herramientas metálicas, ¿no? Y estamos hablando del 7000 al 2000 más o menos aproximadamente antes de nuestra era. Esa tecnología, porque se requería de un proceso específico para poder trabajar tanto la piedra como los metales, ¿no?, dio como resultado cambios muy importantes en la forma de este comportamiento social, en tanto el procesamiento de los alimentos, la cacería, eh, también tuvo ciertos impactos económicos porque permitió también optimizar mucho más la forma de apropiarse de la naturaleza en ese momento, por supuesto, ¿no? Especialmente porque el hombre estaba pasando de una etapa de nómada a sedentario. Quizás esto a lo mejor es una referencia muy lejana para muchos de ustedes, ¿no?, y se centre más en ese tema desde esa perspectiva antropológica, pero es importante también contextualizar este tipo de tecnología que muchas veces no se tiene en cuenta. Ahora bien, la tecnología como tal, la tecnología informática, las tecnologías de información y comunicación, o lo que nosotros usamos cotidianamente, han generado también una brecha digital entre las nuevas generaciones y las generaciones anteriores a nosotros. Es decir, el conocimiento, el uso, la practicidad, la familiaridad con la que pueden interactuar, usar y aplicar estos implementos a la vida cotidiana no es igual para un joven que para una persona de 70 años. Por lo tanto, requiere de un proceso de reaprender o aprender estas herramientas. Y quiero poner un ejemplo al respecto. Era muy común hace 40 años, entre 40 y 30 años, que en las viviendas hubiese un tocadiscos, o sea, los discos estos de conocidos como acetatos, ¿no?, que tenían dos tamaños, dependiendo del tipo de tamaño, eran las vueltas que daba este plato para poder reproducir lo que estaba ahí grabado, ¿no? Y muchos de los adultos mayores en la actualidad crecieron con este tipo de tecnología, que podría considerarse como una tecnología de entretenimiento, pero que también cumplía una función social al interior de las viviendas, porque estos aparatos generalmente se colocaban en las salas de estas casas, lo que permitía que se fomentara
la convivencia familiar. Y entonces se usaba en determinados momentos, ya sea el fin de semana cuando la familia se congregaba en la vivienda o cuando tenían alguna fiesta o alguna celebración, pues utilizaban estos equipos de sonido. Sin embargo, esta tecnología no estaba al alcance de los más pequeños, es decir, los niños no podían manipular o se les restringía el uso y manipulación de esos implementos, lo que ha generado que hoy muchos de los adultos mayores aún conserven esos temores por manejar, por operar estos nuevos implementos, ¿no? Y lo que encontramos es que hay mucho temor por descomponer una de estas cosas porque de plano podrían dejar de ser operables y se han ido limitando y se han ido rezagando en esta incorporación de la nueva tecnología. Cuando por otro lado vemos que muchos pequeños, y cuando digo pequeños a lo mejor de 1 o 2 años, están operando un teléfono celular, están operando una tableta y coloquialmente se dice que los niños vienen con ese chip, pero no necesariamente es así, sino que parte de esa socialización de la tecnología se ha incorporado tanto a nuestro sistema cultural que ahora es más fácil, digamos, que le den acceso a los más pequeños a este tipo de tecnología. Otro motivo por el cual suceden estas cosas es por el tema de los costos, porque los costos de un tocadiscos de esa época no se comparan con los costos de un teléfono celular de nuestra época. O sea, los costos eran mucho más elevados y por supuesto había otro factor que tiene que ver con las reparaciones. Ahora pensar en reparar algo es un poco obsoleto en algunos casos porque lo que generalmente sucede es que se desechan estos implementos y se adquieren nuevos implementos, especialmente por el tema de la actualidad de cada uno de esos implementos y por la rapidez con la cual se está innovando y se están mejorando en términos de velocidad y tiempo para sacar una nueva innovación, de tal forma que también en términos del propio diseño de estos implementos ya se ven antiguos o se ven obsoletos y la gente pues tiende hacia el consumo, ¿no? Por lo tanto, en la lectura que se va a quedar para ustedes, que es esta de Roberto Vila, ¿no? Pues vamos a ver prácticamente estos 4 grandes momentos podríamos considerar como de la irrupción tecnológica que marcan, ¿no?, épocas, más o menos, o sea, están signadas por estas características, pero que aquí no voy a abundar mucho porque para ello también les voy a dejar un video en donde considero que está sumamente bien explicado y detallado, inclusive con las tomas del contexto y de la época, que es de una antropóloga de nombre Genevieve Bell, que explica muy bien estas 4 revoluciones y especialmente está hablando de inteligencia artificial. Por supuesto, hablar de estas tecnologías, pues tenemos esas perspectivas en términos de cómo afecta a la sociedad y cómo afecta nuestras relaciones interpersonales, pero por supuesto y de manera ineludible también afecta en términos del trabajo, ¿no? Entonces, por un lado, se piensa que la tecnología al entrar a esta sociedad o a cualquier otro tipo de sociedad, pues va a generar en primera instancia una especie de desempleo, porque pues al tener esta tecnología se sustituye por mano de obra o se mecaniza o se automatiza o se informatiza o de cualquier manera hay un proceso adicional, pero también al mismo tiempo genera nuevos empleos y nuevas formas de participación en el trabajo. Entonces, creo que en esta parte tenemos que ser también críticos en términos de que no necesariamente una tecnología va a acabar con el trabajo, sino que va a generar nuevas formas de trabajo. Por supuesto, en términos de educación, de calificación, de cualificación, de competencias o de algunas habilidades en específico que se deben considerar para el trabajo del futuro, que eso es todavía mucho más difícil de hablar, ¿no?, el trabajo del futuro,
sí conviene que desde nuestras áreas disciplinarias fortalezcamos un poco más el conocimiento sobre las tecnologías disponibles para operar en nuestro marco disciplinario. Es decir, ya no podemos seguir haciendo la arqueología de manera tradicional, sino que necesitamos implementar una serie de mecanismos informáticos para procesar todos estos datos, ¿no? Y creo que también vale la pena hacer esa analogía, ¿no? Porque mientras más nos acercamos a la cuarta revolución, los tiempos son cada vez más rápidos, ¿no? Y en ese sentido, también nuestro trabajo, yo pienso, por ejemplo, en el trabajo de un abogado, ¿no? En donde a lo mejor un proceso de litigio penal, civil o mercantil pudiera tardar a veces hasta años, pero los juzgados y el sistema de justicia se va reformando, van integrando sistemas de información para consulta, para seguimiento. Todo esto nos va a llevar también a continuar ese aprendizaje en términos de ese tipo de tecnología. Ese es un tipo de tecnología nada más, pero también podemos pensar en las otras carreras, ¿no? Yo creo que medicina tiene mucho para el tema de tecnología, comercio internacional, la propia psicología, en fin, creo que todos estamos de alguna manera intersectados por el tema de la tecnología e inclusive podríamos hablar sobre algunas cosas como un lenguaje común, porque creo que todos usamos Word, todos usamos PowerPoint, creo, ¿no? A lo mejor algunos estarán usando otro tipo de sistemas de ofimática, pero de alguna forma partimos de una base, ¿no? Aunque veamos que los sistemas operativos también estamos con el Android, con el iOS y estamos con el Windows, entonces de alguna manera, y están todavía aquellos rebeldes matemáticos e informáticos que se van por la vía del software libre, y cuando digo rebeldes es porque han tratado de romper con ese proceso de consumo y de mercantilización del software, y entonces utilizan software gratuito que es trabajado, es construido y modificado de manera colectiva, que también tiene otras características que no aplican como el software propietario, que es el Office o Windows, porque los cambios son muy lentos, o sea, es decir, tiene que haber una necesidad para que generen una modificación y esa misma modificación la liberan para todos. Entonces, bueno, ahí tiene otras particularidades. Entonces, toda esta tecnología de la cual estamos hablando, ¿no? De cómo va a impactar en el futuro del trabajo, cómo impacta en el presente del trabajo, pues vamos a tener esas dos perspectivas, ¿no? O sea, por un lado, una alta informatización, sistematización de procesos, que inclusive a eso tiende la inteligencia artificial y otra de las cosas que son las megabases de datos como se conocen como Big Data, que van a recolectar de todas las personas y todos estamos en este momento generando información que se va recolectando y se procesa de manera masiva para regresarle al usuario algunas alternativas. Generalmente todas tienden hacia el consumo o hacia el posicionamiento. Sin embargo, vemos que los efectos de esta tecnología, cosa que no vemos en el caso de las culturas antiguas, en donde los efectos son devastadores para el medio ambiente, como es el caso de los desechos tecnológicos, ¿no? Que los estamos viendo y los pueden ver ustedes cuando salen de sus casas en algún momento. Ahorita les voy a pasar una diapositiva al respecto, pero sí tendríamos que pensar no solamente en los efectos, por supuesto, del medio ambiente y el tema de contaminación, sino también algunos otros efectos que podrían considerarse inclusive psicosociales, de la carga del trabajo en la computadora, del estrés que esto pueda producir, de la frustración. Imagínense ustedes la gente, los adultos mayores que tienen que interactuar con esta tecnología informática para hacer válidos sus derechos, sus demandas, sus peticiones, sus dudas, y que tienen que estar y tienen que conectarse e interactuar con las máquinas, ¿no? Para muestra un botón, ustedes pueden llamar a cualquier número
de asistencia de cualquier tipo de servicio, y lo que van a escuchar el día de hoy es una grabación que les dice que por motivos del COVID tuvieron que recortar el personal y que por lo tanto las personas o los asesores o quien fuera que les vaya a contestar pues se encuentran ocupados y que esperen un momento, y ese momento puede durar entre 5 minutos si bien te va, hasta 1 hora en la línea, ¿no? Y después de pasar ese momento empieza una cascada de números y de opciones que te dan, y es muy difícil hablar con un ser humano el día de hoy para poder aclarar algo. Eso se ha perdido. Por ahí también les voy a dejar otro material a manera de itinerario, el que lo quiera hacer, sobre el tema de la telefonía, porque si pueden ustedes hacer ese recorrido también van a entender cómo se ha ido modificando, cómo ha ido incursionando, cómo ha ido generando nuevos trabajos, y se han ido perdiendo también otros trabajos en términos de la propia telefonía. Entonces ese sería un ejemplo nada más, ¿no? Y creo que todos hemos visto escenas como estas en nuestras calles de la ciudad, pues que son precisamente estos desperdicios tecnológicos que se dieron a partir del famoso apagón tecnológico de hace unos años, en donde se pugnó por el cambio de tecnología de los televisores de rayos catódicos, como son estos, los televisores CRT, por tecnología ya sea de plasma o de LED, las pantallas de LED o las pantallas de plasma. Inclusive pues el gobierno impulsó mucho este tipo de tecnología, y también obviamente hubo un cambio en la cuestión del manejo de las frecuencias para la transmisión de los canales, o sea, las frecuencias en términos del manejo televisivo, que derivó en esta situación, ¿no? Y obviamente es bien interesante pensar que este tipo de implementos tenía reparación y se fabricaban, pues digamos que repuestos para poder hacer estas reparaciones, cuando para el día de hoy la desechabilidad de los nuevos televisores es altamente contaminante, y que además es altamente probable que el tiempo de vida sea máximo 3 años en el mejor de los casos, cuando estos televisores, inclusive algunos de esos televisores aún en blanco y negro, fueron heredados por los abuelos. Entonces ya no logran pasar los artefactos tecnológicos, ya ni siquiera logran pasar a una siguiente generación. O sea, son cosas que se van a dejar de heredar. ¿Y por qué menciono esto? Porque precisamente la tendencia en términos de esta cuarta revolución, pues ya no somos propietarios ni del software ni de los servicios, sino que solamente estamos rentando las cosas. Por allá hay también un artículo, lo pueden ustedes buscar o se los puedo mandar al grupo, en donde se habla precisamente de los bancos de información, estas bases de datos académicas, en donde se publican los artículos o resultados de investigación, pero que luego para poder consultarlos hay que pagar por ellos. Entonces las bibliotecas también empiezan a caer en desuso por esta explosión de información, y al mismo tiempo tener acceso a esa información es un costo adicional que tendría que pagar ya sea la universidad o el usuario, ¿no? Entonces aquí empezamos a perder ciertas cosas también, creo que son importantes porque pues constituía un patrimonio. Comprar un software constituía un patrimonio porque tenías el disco. Por supuesto, después de 8 años de usar ese programa, pues había una innovación, había un cambio y ya no podías usarlo en esa plataforma. Entonces se van entrelazando estos elementos de tecnología de tal manera que cambiar un solo elemento implica también dejar en obsolescencia otros elementos que van a tener que volver a incursionar, van a tener que modificarse, van a tener que actualizarse, y esa actualización va a generar un costo en el usuario. Entonces, creo que acá la situación es también empezar a pensar cómo estas tecnologías de lo que quizás conocimos en sus facultades, como los centros de cómputo, no sé si pues tendrán ahora, en este momento no, pero pues antes de la pandemia sí tenía un aforo considerable el centro de cómputo, la distribución de las cosas, los mismos equipos que se ven allá, ¿no? Cómo se van transformando o cómo van quedando obsoletos, y de tal manera que quizás en algunos de los salones de ustedes todavía se conserven estos
CPUs, estas computadoras que están como si fuera un zoológico, están dentro de una caja reforzada de metal con un candado, en donde se pusieron estos equipos en algunas facultades, ¿no? Y esos equipos se llaman backbone, que significa que se conectan a un servidor y solamente permite, por ejemplo, correr el Windows y el Office, de tal manera que un profesor no tenía que cargar su computadora, llevaba una memoria USB, ese CPU está conectado directamente al cañón proyector, ponías tu memoria y podías operar el equipo. Si bien te va, si prendía ese día, ¿no? Pero obviamente ya esos equipos están obsoletos y están las cajas ahí como evidencia de algo que pues ya perdió, pues por supuesto, actualidad, ¿no? Entre eso, digamos, en la ciudad también podemos encontrar muchas, bueno, no muchas, algunas de estas cabinas telefónicas que funcionan con monedas o en algunos casos con la tarjeta, que era una tarjeta de prepago, ¿no? Que se compraban para poder tener acceso a este teléfono y poder hacer las llamadas, que eso pues cada día está más en desuso también. Entonces, no solamente es hablar de la tecnología, digo, se puede abordar estos impactos de la tecnología, por supuesto, en la vida cotidiana, pero pensarlo en términos del trabajo ya tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? Y pues me gustaría poner solamente un último ejemplo. Cuando irrumpe esta tecnología del WhatsApp, que no toda la gente le entraba de lleno a la mensajería, ¿no? La gente prefería todavía hacer las llamadas, cuando ahora es preferible para muchos enviar un mensaje, ¿no? Me llama mucho la atención como, por ejemplo, una empresa de seguros, eh, para agilizar los trámites, utilizan esta tecnología que es gratuita y se mandan a través del WhatsApp la documentación probatoria para adquirir, por ejemplo, un seguro de un vehículo, ¿no? Entonces mandan la credencial para votar, mandan la firma de la persona o el formato que tiene que estar firmado, o sea, se digitaliza y se envía a través de esa red. Pero sabemos también que todo este tipo de programas que son gratuitos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, y aquí, por ejemplo, los abogados podrían aportar también una perspectiva interesante, porque cada uno de esos programas viene con una serie de cláusulas de uso, y son cláusulas de uso legal. Y en ese sentido, la propiedad del software, así como la información que fluya a través de estos torrentes de información, el software que sea Telegram, sea WhatsApp, sea Gmail, sea Google Fotos, que por cierto ya en unos días va a desaparecer, el Dropbox, el Drive y cualquier software que tengamos de uso gratuito, en el momento de usarlo, la información pues ya es propiedad de ellos. Ustedes también pueden disponer, pueden entrar, pueden revisar, pueden ver, ¿no? Por lo tanto, la privacidad en ese sentido se pierde, a menos que contrates uno de los planes, entonces ya tendrás que pagar y las cláusulas son diferentes, ¿no? Entonces creo que todo eso, independientemente de que, por ejemplo, mandar los PDFs para las lecturas y todo, quizás estuviera las cuestiones de derechos de autor, pues no sabemos exactamente cómo están, pero pues el tiempo lo amerita y se tienen que compartir las lecturas, ¿no? O si están disponibles en línea, pero hay muchas lagunas respecto a lo que se hace, si es lo correcto o debería hacerse de otra forma o tendría que ponerse una leyenda, o se dice que mientras que no sea en ánimo de lucro, pues no hay ningún problema, ¿no? Como es el caso de la asignatura. Pero bien, yo solamente quería hacer este panorama. No perdamos de vista que la tecnología está presente en todas las culturas antiguas del mundo, o sea, siempre ha habido tecnología y desarrollo tecnológico, y que en estas 4 revoluciones que se enmarcan tanto en el artículo como en el video, pues no mencionan precisamente estas tecnologías de las civilizaciones antiguas que también tendríamos que considerar, nada más para que no se vea como que lo único en tecnología es el celular o la computadora. Tenemos mucho más, ¿no? Por supuesto, la apuesta a futuro es en términos de la amabilidad con el medio ambiente,
cosa que también se puede plantear por allá una crítica muy amplia, porque esa amabilidad con el medio ambiente viene acompañada de la generación de una nueva generación de implementos y de cosas amables con el medio ambiente que van a costar más, y en especial en nuestro país cuestan todavía mucho más tener alguno de sus dispositivos que sea amable con el medio ambiente. Y vámonos al ejemplo más concreto, que es el caso de los autos eléctricos, ¿no? Y tener autos eléctricos genera una serie de ventajas, porque no tienes que pagar tenencia, no tienes que pagar derecho, no tienes que pagar muchas cosas. En cuestión de impuestos, pues se pagan los impuestos relativos a la importación de ese vehículo, pero terminan costando mucho más que un motor a gasolina. Entonces también en la industria automotriz, que es bien interesante, si ustedes pueden navegar por allá, hay varios documentales sobre la industria automotriz alemana, que son los puntas de lanza en términos de la generación de estos vehículos que están tratando de cambiar a energía limpia o energía eléctrica para evitar la gasolina y mucho más el diésel, pero que los costos se van a elevar muchísimo y en nuestro país pues es poco factible, ¿no? Entonces bien, queda la lectura, queda el video y queda la actividad que pueden ver en la sección correspondiente. Muchas gracias.